Bueno, bienvenidos al segundo video instructivo, donde vamos a continuar con las enfermedades más frecuentes en los adultos mayores. En esta oportunidad la charla la vamos a dividir en tres grandes temas: alteraciones del aparato digestivo, alteraciones del aparato urinario y alteraciones del sistema nervioso. En adultos mayores, las enfermedades digestivas no deberían deteriorar el estado nutricional si hay un buen cuidado. El peso corporal tiende a aumentar entre los 40 y los 50 años de edad, pero disminuye después de los 70 años. El presbiesófago describe los cambios en el esófago por envejecimiento, que pueden causar disfagia, que es la dificultad para tragar. No es una enfermedad, sino una consecuencia natural del envejecimiento. Hasta el 22% de las personas mayores de 50 años y el 60% de los que están institucionalizados presentan alteraciones de la deglución. Los síntomas incluyen dificultad para tragar, sensación de atasco de los alimentos, regurgitación, tos o ahogo al tragar y en algunos casos pérdida de peso involuntaria. El tratamiento se centra en controlar síntomas y prevenir complicaciones. Incluye adaptar la dieta, ejercicios para la deglución, medicamentos para el reflujo y mejorar la hidratación y la nutrición. La disfagia es la dificultad para tragar. Puede ser progresiva, sugiriendo una lesión expansiva, o puede ser episódica, un estrechamiento que está fijo. La disfagia con aspiración es responsable del 45% de la mortalidad anual en residencias. Sus consecuencias incluyen la deshidratación, la malnutrición, el atragantamiento, la neumonía y muerte. Aquí podemos ver nuevamente un dibujo donde se observa cómo el bolo alimenticio puede quedar como atascado. Las enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica, el Parkinson, el Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares son factores de riesgo para la disfagia. También procesos inflamatorios o neoplásicos pueden afectar la deglución, especialmente de alimentos sólidos. Los tipos de disfagia podemos dividirlo en orofaringia, cuando la dificultad para iniciar la deglución, sobre todo se observa en alimentos más bien de índole líquida. La disfagia esofágica dificulta la deglución de alimentos más bien sólidos, puede acompañarse de regurgitación o intentos repetidos, reiterados, de deglutir. Y la disfagia funcional, que es la sensación del tránsito anormal sin la evidencia de un reflujo ni alteraciones en la motilidad. Algunas recomendaciones para evitar esto son el comer despacio, realizar varias comidas durante el día, preferir los alimentos calientes o fríos, evitar jeringas, evitar sorbetes, mantener una buena hidratación y adaptar la dieta según los síntomas de sequedad o exceso de mucosidad. El reflujo gastroesofágico es la condición en la que el contenido del estómago, incluyendo el ácido, regresa hacia el esófago. Esto se debe a un mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior. Los síntomas incluyen acidez, regurgitación, tos seca, disfagia, dolor de garganta, ronquera, asma, dolor por detrás del esternón.
Los factores como la debilidad del esfínter esofágico inferior, la hernia hiatal, el embarazo, la condición de embarazo, la obesidad, el alcohol, el tabaco o ciertos alimentos son factores que predisponen o factores de riesgo. Aquí tenemos una imagen ilustrativa donde podemos observar cómo el contenido estomacal ingresa en el esófago porque el esfínter esofágico inferior no está lo suficientemente cerrado. En ambos gráficos se puede observar lo mismo. Aquí tienen otro gráfico que resume los alimentos que podemos consumir para evitar el reflujo, cuáles son las complicaciones y dónde se observan los factores de riesgo también, además de los síntomas como ya hemos mencionado. La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica o del revestimiento del estómago, causado sobre todo por la infección de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y esto se puede ver, se predispone ciertamente por el uso de ciertos analgésicos. Ahí tenemos una imagen de un estómago sano y aquí ustedes pueden ver una mucosa gástrica claramente inflamada, donde se observan esas petequias, esos puntos rojos. Los síntomas de la gastritis, sobre todo, son el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, la sensación de plenitud gástrica, la pérdida de apetito, la pérdida de peso. Y en casos graves puede haber vómitos con sangre e incluso materia fecal de color negro. El tratamiento incluye reducir la acidez con el uso de medicamentos como el omeprazol, el lansoprazol o pantoprazol que bloquean la producción de ácido, los bloqueantes H2 como la ranitidina, la famotidina, la cimetidina que reducen la producción de ácido también, y los antiácidos como el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio que neutralizan el ácido. También hay que hacer el tratamiento de la infección por el Helicobacter pylori y para eso se utilizan, además de las medicaciones para reducir la acidez, se combinan dos antibióticos como la amoxicilina y la claritromicina y es un tratamiento largo de casi 30 días, ¿sí? Hay que hacer también cambios en el estilo de vida como la dieta, evitar los analgésicos no esteroides como la aspirina que irritan el estómago y manejar el estrés, porque el estrés empeora los síntomas de la gastritis. La dispepsia es el dolor o molestia recurrente en la parte superior del abdomen. Las causas son la úlcera gastroduodenal o la presencia de una neoformación, una tumoración, una neoplasia gástrica. Los síntomas son dolor epigástrico, es decir, en la boca del estómago, la sensación de plenitud estomacal o de saciedad temprana, las náuseas y la digestión lenta. La constipación afecta entre el 24% y el 40% de los ancianos y se caracteriza principalmente por presentar un mayor esfuerzo para defecar y además por evacuaciones infrecuentes. Para poder hacer un diagnóstico deben estar presentes dos o más de esta lista de criterios: el pujo, que es el hacer fuerza durante al menos un 25% de las evacuaciones, las heces de características duras o caprinas, la sensación de una evacuación incompleta, eso se llama tenesmo, la sensación de obstrucción o de bloqueo anorrectal, menos de 3 evacuaciones por semana y deposiciones muy raramente presentes si no se usan laxantes. La incontinencia fecal afecta
del 4 al 27% de los adultos mayores, aumenta la posibilidad de enfermarse y la necesidad de internación, y se debe a una reducción de la presión del esfínter anal y alteración de la sensibilidad rectal. El colon irritable es un desorden funcional gastrointestinal caracterizado por episodios recurrentes de dolor abdominal, disconfort y alteraciones del hábito intestinal que se asocia en general a un cambio en la actividad inmunoinflamatoria de la mucosa intestinal, secundaria probablemente a una relación anormal con la flora intestinal. Esto se presenta con dolor abdominal recurrente o disconfort abdominal por lo menos 3 días en el mes, en los últimos 3 meses, asociados a una mejora en la defecación, con cambios en el hábito y en la frecuencia y cambios en la apariencia de la materia fecal. Las recomendaciones o el plan nutricional es una dieta variada, equilibrada, rica en fibras y líquidos, baja en grasas, en colesterol, en sal, en alcohol y azúcar, comer en un ambiente relajado, masticar bien, adaptar la textura y la temperatura de los alimentos. Comenzando con lo que son las alteraciones del aparato urinario. Bueno, con el envejecimiento la masa de los riñones se reduce, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración también se reduce, y la continencia va a depender de factores anatómicos, cognitivos, motivacionales y de movilidad. Las infecciones urinarias son frecuentes en adultos mayores, pudiendo causar confusión, caídas, y la incontinencia urinaria afecta tanto la calidad de vida, puede estar asociada incluso a enfermedades crónicas, y el agrandamiento de la próstata y la insuficiencia renal son problemas recurrentes que requieren un seguimiento médico especializado. La incontinencia urinaria se clasifica en varios tipos. La de esfuerzo ocurre al toser o al estornudar. La de urgencia se caracteriza por una necesidad repentina de orinar, y la incontinencia mixta combina ambos síntomas. Identificar el tipo de incontinencia es esencial para elegir el tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida del paciente. Entre las medidas generales y los cuidados, debemos adecuar el entorno, promover el cuidado personal, usar ropa cómoda, fomentar las relaciones sociales, enseñar higiene, el uso de pañal si es necesario, siempre una hidratación óptima y el control de líquidos antes de ir a dormir. La infección del tracto urinario, conocida como ITU, es común en pacientes adultos mayores de edad, especialmente en mujeres, y los síntomas más frecuentes son la disuria, la polaquiuria, el dolor suprapúbico, la urgencia, el tenesmo, la anorexia, las cefaleas, las náuseas y la fiebre, que no siempre está presente. Aquí podemos ver en un gráfico representado lo que acabamos de mencionar. Respecto de los factores de riesgo que favorecen la insuficiencia del tracto urinario, la infección del tracto urinario, tenemos factores como el aumento del pH urinario y vaginal, los residuos postmiccionales, la disminución del flujo, la incontinencia, la hipertrofia de próstata, el uso de sondas, la dependencia funcional, el deterioro cognitivo. Siempre tratar de hacer prevención con una buena higiene perineal, evitar la constipación y siempre la hidratación adecuada.
Respecto de lo que es la insuficiencia renal, esta ocurre cuando los riñones pierden su capacidad para filtrar desechos y equilibrar líquidos. Puede ser aguda, puede ser crónica, afectando la salud general. Es crucial detectar síntomas como la fatiga, el edema y los cambios en la orina para iniciar un tratamiento temprano y prevenir complicaciones. La hipertrofia de próstata es un agrandamiento benigno de la próstata común en hombres mayores y puede causar síntomas urinarios como la dificultad para orinar y el aumento de la frecuencia urinaria. El diagnóstico temprano y también el tratamiento adecuado mejoran la calidad de vida y previenen las complicaciones. Vamos a adentrarnos en las enfermedades del sistema nervioso. Tenemos algunas generalidades que podemos mencionar para reconocer las demencias. Los síntomas de alarma son en general comunes a todas las formas de demencia: la pérdida de memoria, que afecta la vida diaria, la dificultad para realizar las tareas habituales, desorientación en tiempo y en lugar, problemas para hablar o para escribir, cambios en el estado de ánimo o en la personalidad o en el comportamiento, dificultad para tomar decisiones y resolver problemas, colocar objetos fuera de lugar o perderlos frecuentemente. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva, que afecta a adultos mayores y que se caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo, especialmente en la memoria inmediata, respecto de lo que son los recuerdos más recientes, y afecta el comportamiento. Con el avance de la enfermedad, la persona presenta dificultades para realizar actividades cotidianas y estos síntomas se van a intensificar con el tiempo. El Alzheimer es una enfermedad invalidante donde el apoyo familiar y el entorno estable son fundamentales para el bienestar del paciente. Ahí ustedes pueden ver en la imagen, esto es un corte anatómico, pero esto tiene un correlativo con las imágenes, por ejemplo con una tomografía, en donde ustedes pueden ver cómo es un cerebro saludable y cómo es un Alzheimer grave. Se observa claramente la atrofia del cerebro. En este otro gráfico pueden ver lo mismo que ya he mencionado, todos los síntomas, una descripción de los síntomas que acompañan al deterioro cognitivo. Hay un gráfico donde se puede ver lo que es la muerte neuronal, esto que se traduce en una imagen como atrofia. Aquí pueden ver los factores de riesgo del Alzheimer, aquellos que podemos modificar y aquellos que no podemos modificar. Nuevamente, otro gráfico que nos recuerda los síntomas principales. La enfermedad de Parkinson es otra enfermedad crónica degenerativa donde la muerte de las neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra del cerebro van a generar los síntomas típicos que son el temblor, la rigidez y la lentitud en los movimientos, llamado bradiquinesia. A medida que progresa la enfermedad, la capacidad física y neurológica se va deteriorando. El tratamiento es con levodopa y es el medicamento más usado, que es un precursor de la dopamina. En este gráfico ustedes pueden ver los síntomas típicos de la enfermedad: la postura curva, un rostro sin expresión conocido como facie en cara de póker, la columna rígida, la flexión de los miembros superiores, el codo, la inclinación del tronco hacia adelante, el temblor en general, que suele ser asimétrico en una de las dos manos, las rodillas ligeramente flexionadas, los pasos cortos, el temblor en las piernas. Aquí pueden ver en otro gráfico los síntomas motores y los no motores. El accidente cerebrovascular es una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro que puede causar un daño cerebral permanente
o la muerte incluso. También se conoce como ataque cerebral o derrame cerebral, y puede ser isquémico por el bloqueo de un vaso sanguíneo o hemorrágico causado por la rotura y sangrado de un vaso sanguíneo. Los tipos de ACV, como mencioné, el isquémico por el bloqueo de un vaso o el hemorrágico por la ruptura, y los síntomas de un ACV, si bien pueden variar, los más comunes son la dificultad para hablar, la debilidad o el entumecimiento en la cara, brazo y pierna, especialmente en un lado del cuerpo, problemas en la visión o pérdida de la visión en uno o en ambos ojos, dolor intenso de cabeza y de manera abrupta, mareos, pérdida de la coordinación y del equilibrio. En este gráfico podemos ver algunos ejercicios semiológicos para detectar rápidamente un ACV. Le pedimos a la persona que sonría y evidenciamos si hay alguna diferencia entre ambos lados de la cara. Le pedimos que levante los brazos y observamos si acaso levanta uno solo y el otro no lo puede levantar. O le pedimos que repita una frase y observamos si cuando la dice tiene sentido y es comprensible. Los factores de riesgo para el ACV son la hipertensión arterial, el colesterol alto, fumar, la presencia de diabetes, enfermedades cardíacas previas, obesidad y los antecedentes familiares de accidente cerebrovascular. El tratamiento incluye la rehabilitación y la prevención. Siempre, por supuesto, va a depender del tipo y la gravedad. Hay medicamentos que disuelven los coágulos, reducen la presión arterial y previenen la formación de nuevos coágulos. Dentro de la rehabilitación, la fisioterapia, la terapia del habla, la terapia ocupacional para recuperar funciones y el control de los factores de riesgo, disminuir el colesterol, tratar la diabetes, la hipertensión y que lleven un estilo de vida saludable para prevenir futuros ACV. La demencia vascular es un tipo de demencia causado por problemas en el flujo sanguíneo al cerebro debido a pequeños accidentes cerebrovasculares o daños en los vasos sanguíneos que provoca trastornos cognitivos que a veces son menos marcados que en el Alzheimer, especialmente en lo relativo al deterioro de la memoria. Los síntomas incluyen dificultades en el lenguaje, conocido como afasia, problemas para realizar movimientos, conocido como apraxia, dificultad para reconocer objetos, conocido como agnosia, y alteraciones en la capacidad para planificar y construir actividades. Aquí podemos ver en un gráfico la obstrucción, por ejemplo, de un vaso o lo que lleva a isquemia o la ruptura. Es un gráfico simplemente, ¿no? La descripción de los síntomas y el tratamiento. Aquí podemos ver en una imagen una resonancia magnética de un cerebro de dos mujeres de 67 años, en la de la izquierda sin hipertensión y la derecha con hipertensión. Justamente en la persona con hipertensión tiene varias lesiones profundas a los costaditos de los ventrículos cerebrales en la sustancia blanca, lo que está indicado con flechas, donde se pueden ver las lesiones. El tratamiento de la demencia vascular se centra en controlar los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes y el colesterol, con medicamentos y un manejo del estilo de vida, el cual debe ser saludable. Los síntomas para mejorar la calidad de vida, ya que no existe una cura definitiva. Retrasar la progresión con estrategias que incluyan el control médico regular y la rehabilitación según los síntomas presentes. Bueno, muchísimas gracias. Como en el video instructivo número 1, les aclaro que la clase queda a disposición en PDF para que puedan verla de manera detenida y clara.